Bienvenidos y bienvenidas a Filosofía Genial. Hoy vamos a hablar sobre Maimónides, que fue un filósofo, teólogo, incluso médico real del siglo XII, que nació en Córdoba, la actual España, y que vivió en un contexto, el contexto del Al-Ándalus, en el que convivían tanto judíos como árabes. Su padre fue juez rabínico, por lo que le instruyó desde muy jovencito en la Torá, que está compuesta por los 5 libros principales del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y cuando los árabes toman el poder, se tienen que exiliar a Fez, la actual Marruecos, incluso más tarde al Cairo. En el Cairo, Maimónides crece, se convierte en médico real y en juez rabínico, al igual que su padre, hasta que tras su muerte se convierte su tumba en un lugar de peregrinaje que ha sido muy importante hasta hoy para los judíos. Vamos a hablar de su pensamiento. Una de las principales preocupaciones de Maimónides fue evitar la concepción antropomórfica de Dios, es decir, entender a Dios con atributos humanos. Él pensaba que había que evitar entender también la Torá como algo literal, más que como una enseñanza espiritual que nos habla de Dios. ¿Por qué? Porque nos lleva al error de considerar que Dios es algo material. Dice en su obra, Guía de Perplejos, que quien considere la Torá como algo literal debe ser excluido de la comunidad judía. Llega incluso hasta el extremo de decir que a Dios no se le puede describir con atributos, que cuando hablamos de Dios tenemos que usar lo que se conoce en teología o filosofía como la vía negativa. No podemos decir lo que Dios es. Cuando hablamos de Dios siempre tenemos que decir lo que no es. ¿Por qué? Porque si decimos que Dios es bueno o que es justo, siempre vamos a entender estas cualidades en términos humanos, cuando tal vez la bondad de Dios y la justicia de Dios van mucho más allá de nuestra comprensión. Por lo tanto, podemos decir lo que Dios no es. Dios no es malo, Dios no es injusto. Esto sucede porque Maimónides entiende que hay dos tipos de atributos. Hay atributos accidentales que pueden cambiar y hay atributos esenciales que no cambian. Por ejemplo, yo tengo la nariz chata, tengo los ojos grandes, tengo alguna que otra cana, pero esto no define lo que soy. Podría no tener estos atributos y seguir siendo yo mismo. Estos atributos son accidentales, es decir, que pueden cambiar, pero que no definen mi esencia. Luego están los atributos esenciales. Mi atributo esencial es ser un animal racional mortal. Pero claro, en el caso de Dios no tiene ni atributos accidentales, porque Dios no cambia, pero por otro lado no podemos atribuirle nada esencial. ¿Por qué? Porque Dios es indefinible. Maimónides piensa que podemos decir cosas acerca de Dios, pero siempre serán explicaciones de sus acciones. Por ejemplo, podemos decir que Dios es creador, pero eso no nos dice nada acerca de Dios en sí mismo, solo nos habla sobre lo que Él hace. Realmente Dios puede ser mucho más que un creador. Imaginemos que decimos Iván es un escritor, que Iván es un escritor solo nos habla sobre sus acciones de escribir, pero Iván puede ser muchas más cosas, puede ser padre, puede ser marido, puede ser profesor. ¿Cuál de todas estas cosas define esencialmente lo que Él es? La verdad es que ninguna. Por eso Maimónides nos dice que a Dios solo lo podemos entender por la vía negativa, o como lo que se conoce también la doble negación. No podemos decir lo que Dios es, porque estas cosas nunca captan su esencia, pero podemos decir lo que no es. Imaginemos un juego en el que os digo, a ver si acertáis quién es esta persona. No es pelirroja, no es gorda, es bajita, no es tal, hasta que vosotros descubrís, ah, vale, pues ya sé quién es. Pues bueno, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, dale un like, puedes escribirme un comentario y trataré de resolver tus dudas en la mayor brevedad posible. Espero que te haya ayudado, puedes compartir este vídeo también y no olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo sobre vídeos de filosofía genial. Hasta pronto.